Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Hernández Lugo. Soy estudiante de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, sede Francisco y Madero. El día de hoy iniciaremos con la asignatura de Migración, Precariedad Laboral y Violencia, con el tema Fronteras, Migración y Seguridad en México. El propósito de nuestro tema es conocer acerca de la migración, sus causas, sus consecuencias y crear una opinión acerca de ella. La primera actividad que realizaremos tiene por nombre Explosión de estrella. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que realizaré una estrella en nuestro pizarrón y como nuestro tema principal es la migración, lo colocaré en medio de nuestra estrella. Después de haber hecho esto, obviamente nuestra estrella consta de 5 picos. En cada uno de esos picos habrá preguntas que me tendrán que contestar en equipos y de forma oral. Nuestro grupo se dividirá en 5 equipos. La primera pregunta es, ¿qué es la migración? La segunda pregunta son, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la migración? La tercera pregunta es, ¿qué son fronteras? La cuarta pregunta es, ¿estás a favor o en contra de la migración? ¿Por qué? La quinta pregunta es, ¿existe la migración en tu comunidad? ¿Cuáles crees que son las principales razones por las cuales las personas de tu comunidad emigran? Después de conocer sus opiniones y conocimientos acerca del tema, se les dará una explicación general. La migración es el movimiento de población que consiste en dejar un lugar de residencia para establecerse en otro país o región. En los años recientes, el contexto en el que se ha desenvuelto el movimiento de la población y las relaciones fronterizas de México con su vecino del norte y del sur ha tenido múltiples cambios. Las causas de la migración de México hacia Estados Unidos han estado vinculadas notoriamente por la falta de oportunidades de su localidad de origen, pero también entre otros destinos potenciales de su propio país. Interesa destacar, dicho contexto ha evolucionado hacia un esquema en el concepto que ha adquirido mayor relevancia dentro de la seguridad. Las relaciones transfronterizas, por ende, el tratamiento de flujos migratorios que ocurre en ellas se ha visto alternado esencialmente desde perspectivas de seguridad adoptadas por países involucrados. Es claro que dicho enfoque no es concurrente, sino que por el contrario, las divergencias de las propuestas hacen que el entorno se vuelva un escenario de tensión y contradicciones entre ambos países o entre los países involucrados. Un factor determinante en esa transformación ha sido el incremento de actividades ilícitas o irregulares en dichas áreas, como lo es el narcotráfico, el trasiego de armas, el contrabando de mercancía y eventualmente viene constituido por el patrimonio cultural, el reflejo de migrantes indocumentados y otro más complejo como es el tráfico de personas, en particular las mujeres y menores de edad. También resaltan otros hechos relacionados con la movilidad de la población, como se trata de las personas, sobre todo aquellas que se vinculan con actividades del sexo comercial. Las regiones fronterizas tienen un rasgo general, su carácter de ámbito de relaciones más o menos intensas entre los espacios, sociedades, naciones que separan cuyos protagonistas se ubican a ambos lados en el complejo de relaciones y procesos que viven en el mundo actual. La migración es un hecho que siempre ha existido en nuestra realidad. Que es igual se le ha dado un poco más de realce, pues claro que sí, pero hay que ver, hay que estudiar la migración tal y como es. Las causas, como ya lo mencionamos, pueden ser variadas. Por lo general es por lo económico o problemas que se están llevando a cabo dentro de su sociedad. Existe igual la migración forzada, que consiste en que pues la persona no quiere salir del lugar de donde vive, pero tiene que irse ya sea por causas de amenazas o por algunos otros factores. Obviamente, sí, como todo acto,
sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. Algunas consecuencias acerca de la migración son que tal vez corren un riesgo grande dentro de la migración, cuando se realiza de forma ilegal. Un claro ejemplo lo podemos ver hacia nuestro país vecino, Estados Unidos, que tan solo el hecho de que nosotros, los mexicanos, intentemos cruzar sus fronteras, corremos un gran riesgo, ya que las autoridades fronterizas llegan a ocupar acciones que pueden dañar nuestra integridad e incluso pueden llegar a matarnos. De esto se deriva la migración criminalizada y descriminalizada. ¿Qué consiste? La migración criminalizada es acerca de lo que ya conocemos, que las fronteras llegan a utilizar fuerzas mayores, el maltrato físico, golpear, incluso disparar o matar. Igual dentro de ellas va lo que es la discriminación, el llamarnos migrantes ilegales, el no darnos la oportunidad de algunos derechos que están establecidos en el lugar en el que te encuentres, como es el derecho a un refugio o a un asilo dentro del país en el que estás. La migración descriminalizada al igual tiene ventajas y desventajas. Algunas ventajas desde que ya no se le ve al migrante como un delincuente, hablando de la migración criminalizada, pero el índice migratorio aumenta. Incluso, por lo general, la migración se ve un poco de mayor porcentaje en lo que son hombres, pero la discriminación hace que se eleve al igual en mujeres e incluso en niños. La migración es un hecho que todos los seres humanos practicamos o hemos practicado o podríamos practicar. Por lástima, la cultura humana no ha alcanzado ese nivel para darse cuenta de que las personas no emigran, no emigran por lo general por su voluntad. O sea, no es como que se arriesguen por decisión propia, porque muchas veces son migrantes que por sus condiciones o por la situación en las que están viviendo son obligados a. Entonces, por lástima, en los países hay una discriminación grandísima en cuanto a los migrantes. No se llega a respetar su cultura, su forma de hablar, su forma de relacionarse. Es un conflicto para relacionarse en el lugar en el que llegan. No son acogidos como deberían de haber sido. Es una realidad que ocurre. Pero se nos olvida un poco la parte humanista. Y al igual se dejan afuera muchos acuerdos mundiales que se llegan entre los países y que no son respetados. A veces los mismos países que dicen que se debe de crear una ley para proteger a los migrantes son las personas que las principales personas que aumentan, influyen o este tipo de acciones. Con la información recabada en base a la explicación y sus conocimientos, realizarán un organizador gráfico de su preferencia. Esto sería todo de mi clase. Gracias.